Bienvenidos al quinto y último módulo del seminario Topografía aplicada en accidente de tránsito, que se llama Mediciones. En él conoceremos cuáles son las clases de medidas que se deben de tomar y cuáles son esas técnicas para tomar esas medidas de forma exacta en un accidente de tránsito. Bienvenidos al quinto y último módulo del seminario Topografía aplicada en accidente de tránsito, donde hablaremos sobre las técnicas de medición, las clases de mediciones y cómo se deben aplicar para fijar esos elementos materiales probatorios. Mediciones. Es la actividad de comparar una distancia con una unidad de medida. Se denomina medición la actividad de comparar la distancia de un elemento con una unidad de medida, y todas las operaciones en la topografía se reducen a la medida de ángulos y distancias. La primera cuestión que se presenta es la de establecer la posición real de los lugares en la superficie de la Tierra y la posibilidad de representar a escala su posición en los mapas. Para ello es necesario calcular las distancias rectas de los lugares a representar respecto a un punto conocido y la dirección en que estos se encuentran, es decir, el ángulo respecto a una línea inicial conocida. Esta línea puede ser la que se orienta desde el norte o desde su punto de partida. La medición de distancia es la base de la topografía, independientemente de las irregularidades del terreno. La distancia entre dos puntos es la proyección horizontal entre las líneas que pasan por dicho punto. El método más común para medir dos distancias es por medio de una cinta métrica. Esta es una medida directa, conocida como cadenamiento en la topografía, y para su ejecución se necesitan 3 o 4 personas involucradas con el fin de realizar esta actividad y de tomar las medidas de forma precisa. La primera persona encargada, o las personas encargadas, se llaman cadeneros, que son las encargadas de llevar la cinta métrica y tensar la cinta métrica cuando están realizando la medición. Son los que sostienen la tensión efectuada sobre la cinta métrica dependiendo la distancia y el terreno en el cual van a medir. También encontramos a alguien que se llama alineador, quien es el encargado de dar la dirección entre los dos puntos cuando sea necesario, cuando estemos realizando la medida con la cinta métrica. Y por último encontramos el anotador, que es el que lleva el registro de los campos levantados y las mediciones que hemos realizado durante la actividad. Recordemos que la medida de distancia entre dos puntos podrá ser directa o indirecta. La directa es la realizada con aquellos elementos dentro del terreno, pero el más utilizado, la cinta métrica, que es la que se trabaja directamente en el terreno, es la más común y es la más utilizada tanto por los topógrafos y tanto por aquellas personas que intervienen directamente en los accidentes de tránsito. Las mediciones en los accidentes de tránsito generalmente se hacen en línea recta, partiendo de un punto, esto con el fin de fijar esos elementos materiales probatorios y evidencia física, utilizando cualquier método, ya sea el de triangulación o el de plano cartesiano. Medición por líneas rectas. Cuando se lleva a cabo un levantamiento topográfico, la distancia se mide siguiendo línea recta, uniendo dos puntos, a partir de un punto fijo, siguiendo una dirección y marcando su longitud. Generalmente, las mediciones tanto en la topografía como en los accidentes de tránsito siempre se van a realizar en línea recta. Ya estas líneas, dependiendo su dirección, van a ir formando un ángulo con el fin de poder conocer la posición real de esos elementos encontrados sobre el accidente de tránsito. Medición con cinta. Es el instrumento de medición más utilizado en los accidentes de tránsito. Su utilidad es de gran magnitud, ya que ofrece datos de longitud de cualquier elemento que se requiere medir. Vienen dos unidades, centímetros y pulgadas. La cinta métrica de fibra de vidrio son las más comunes, tienen una longitud de 20, 25, 30 metros. Es recomendable para mediciones de larga distancia por su menor peso, flexibilidad y duración.
son lavables, no son conductoras de energía, resistente a la tensión y resistente al desgaste. La actividad de medir una distancia con cinta métrica se llama cadenear en la topografía. Existen diferentes tipos de cintas métricas hechas en diferentes materiales, pesos y longitudes. La más común es la cinta de acero, que tiene una longitud de 10, 15, 20, 25, 30 y hasta 50 metros. Y es la más recomendable utilizar para tomar las medidas de esos elementos encontrados en los accidentes de tránsito. También encontramos las cintas de tela, que están hechas de un material impermeable y llevan entretejidos pequeños hilos de acero o bronce para evitar que se alarguen. Por lo general vienen en longitudes también de 10, 20 y hasta 30 metros. Este tipo de cinta no se usa para grandes distancias. Encontramos la cinta de metal o cinta de imbar, que se fabrica con una aleación de níquel y el complemento con acero. Estas, al ser enrolladas, forman un círculo de 24 centímetros de ancho. Debe tenerse con mucho cuidado, su manipulación también debe ser con mucho cuidado, ya que estas cintas comúnmente son hechas por eslabones metálicos y en cada 20 centímetros encontramos una placa. Generalmente la cinta métrica es el elemento más común para tomar las medidas, tanto en la topografía de aquellos puntos encontrados en el terreno y en los accidentes de tránsito de aquellos elementos materiales probatorios encontrados dentro del área que ocurrió el hecho. Técnica de medición con cinta. La alineación, la línea a medirse se marca en forma definida en ambos extremos y también en puntos intermedios. Si fuera necesario, para asegurarse de que no hay obstrucciones a las visuales, esto se hace con jalones y se hace de la siguiente forma: el cadenero, la persona que está midiendo junto con la otra persona, alinean la cinta métrica en su posición desde el punto de referencia hasta el punto que desean medir, y uno de los cadeneros que le da las indicaciones, ya sea por voces o por señales de mano, con el fin de tensionar y verificar que no se encuentran obstrucciones tanto de desnivel o de nivel al momento de realizar las medidas. Encontramos la otra técnica, que es el tensado de la cinta, donde el cadenero, la persona que está midiendo, sostiene el extremo con una marca de 30 centímetros en la cinta sobre el primer punto de partida, y el cadenero delantero sostiene el extremo con la marca de acero. Es alineada por aquel para obtener resultados exactos. La cinta debe estar en línea recta y los dos extremos sostenidos a la misma altura. Se aplica entonces una tensión específica, generalmente se dice que es de 4.5 a 7 kilogramos, para mantener una fuerza uniforme. Cada persona que tiene la cinta métrica la tiene sostenida en su mano y debe inclinar su cuerpo o echarlo hacia atrás con el fin de mantener la fuerza uniforme sobre los extremos de la cinta métrica, manteniendo sus brazos pegados en el cuerpo, y se sitúa mirando frente a frente, formando un ángulo recto con la línea visual. En estas condiciones solo necesita inclinar un poco el cuerpo para sostener o disminuir o aumentar la tensión sobre la cinta. Medición en terreno plano. Esta técnica se hace sosteniendo el extremo de la cinta, que marca el número 0, debe colocarse sobre el primer punto o el punto de referencia, al mismo tiempo que se alinea al otro extremo hacia adelante. De esta forma la cinta debe encontrarse al mismo nivel de ambos puntos, aplicando una tensión sobre la misma para poder obtener un resultado exacto de la medición que estamos realizando. Medición en terreno ondulado. Hay ocasiones en que el vehículo puede salirse de la vía o necesitamos tomar alguna medida por fuera de la vía, y hay que tomar medidas en el terreno plano, pero puede estar cubierto por pasto, por piedras o algunas irregularidades de la superficie. Entonces hay que utilizar preferiblemente un nivel o algo que se llama plomada pendular
o si no lo tenemos podemos utilizar la técnica de los jalones con el fin de mantener el mismo nivel tanto del punto de referencia al punto que vamos a medir para poder tener el resultado de esa medición exacta. Medición en terreno inclinado. En esta parte podemos utilizar la técnica si tenemos cinta métrica, no tenemos algún elemento digital que nos pueda ayudar a obtener esta medida horizontal. Entonces se realiza de la siguiente forma. Podemos realizar esta medida en terreno inclinado con cinta métrica utilizando dos. Primero se toma la medida de forma horizontal hasta cierto punto y luego se toma la medida de forma vertical desde ese punto hasta acá. Luego nuevamente se toma la medida de forma horizontal desde este punto hasta este punto y luego nuevamente se toma la medida de forma vertical desde este punto a este punto. De esa misma forma se realiza hasta poder llegar al sitio final o al punto que queremos medir de esa elevación o de ese terreno inclinado, y posteriormente realizamos la suma de las medidas horizontales y de las medidas verticales para obtener la distancia horizontal y la distancia vertical. No es recomendable utilizar la cinta métrica directamente desde ese punto hasta este punto porque nos puede dar una medida errónea, ya que puede presentar desniveles o inclinación, o podemos encontrar que la cinta no se encuentra tensada normalmente y puede ser desviada o inclinada por algún elemento natural o algún elemento artificial que nos puede dar una medida errónea. Técnica de medición manual con cinta métrica. Una de las técnicas esenciales o más exactas que se utiliza para obtener una medida exacta utilizando la cinta métrica es algo que se llama pendulación, y consiste en mover la cinta métrica de un lado a otro hasta encontrar la distancia más corta para obtener la distancia real. Esta distancia corta es la que realmente debemos obtener cuando realizamos una medida de un punto a otro con cinta métrica. La técnica de pendulación podemos obtener una medida exacta al momento de utilizar la cinta y es la más recomendable para poder obtener las medidas. En este caso, hablamos de cómo se debe utilizar la cinta métrica, cuáles son las técnicas para poder obtener esa distancia real cuando estemos realizando esas medidas sobre el terreno o sobre los accidentes de tránsito. Las mediciones son una parte esencial para poder obtener los resultados de aquellos trabajos topográficos y de aquellos trabajos que estemos realizando dentro de un accidente de tránsito, ya que por medio de las mediciones vamos a poder obtener las posiciones y las direcciones de aquellos elementos que necesitamos obtener. En este caso hablamos sobre la cinta métrica, que es el elemento de medición más común que se utiliza tanto por los topógrafos, tanto por aquellas personas que intervienen directamente en los accidentes de tránsito. Realizando estas técnicas que vimos aquí en este módulo, podemos obtener una distancia real de esos elementos y la margen de error que se nos puede presentar va a ser mucho menos al momento de realizar la reconstrucción o la investigación de un accidente de tránsito. Espero que haya sido de su agrado este módulo y haya sido enriquecedor para ustedes en algunos aspectos y puedan algunas personas actualizarse en esta área. Muchas gracias por su atención y espero verlos pronto en el próximo seminario en temas de investigación y reconstrucción de accidentes de tránsito.